En esta sesión vamos a concluir con Isaías 6 y después en la próxima iremos a Isaías 9, como quedamos, y ya mañana, si Dios quiere, Isaías 11, Isaías 40. Muchos de nosotros nos desanimamos cuando somos obedientes al Señor y nuestra obediencia no produce los efectos que esperamos. Por ejemplo, te esfuerzas por obedecer con la meta de que tus parientes sean salvos, pero tus parientes no responden al Evangelio y piensas que algo anda mal. O te esfuerzas por obedecer a Dios con la meta de que tengas un buen trabajo y no llegue ese buen trabajo. Isaías 6 nos enseña cómo enfrentar situaciones como estas. Vamos a leer Isaías 6 por cuarta y última vez, si el Señor quiere ver la gloria del Señor en Isaías 6. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecho un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Recuerden que este capítulo lo hemos dividido en 4 partes. 4 elementos del envío del Señor de Isaías que te muestran su gloria. En primer lugar, el Señor se reveló a Isaías. En segundo lugar, el Señor confrontó a Isaías. En tercer lugar, el Señor limpió a Isaías. Y finalmente, en cuarto lugar, el Señor envió a Isaías. Ya vimos el primero, recordarán, en los versículos 1 al 4, el Señor se reveló a Isaías. Y ahora vayamos al segundo, realmente a los últimos 3 para terminar, pero pasemos al segundo. Segundo elemento de 4 que estamos estudiando aquí en Isaías 6, del envío del Señor de Isaías que te muestra su gloria. Segundo elemento, el Señor confrontó a Isaías. El Señor confrontó a Isaías. Véanlo aquí en Isaías 6:5. Entonces dije. Entonces, ¿cuándo? Después de que, versículos 1 al 4, vio al Señor exaltado, siendo alabado como el santo por los serafines en toda su majestad, dice Isaías en el versículo 5, entonces dije: ¡ay de mí! Esa palabra ay traduce la palabra hebrea hoy, hoy. Como en el capítulo 5, aquí Isaías pronunció el dolor causado por el juicio que merecía.
Esa palabra ay es lo que significa, habla del dolor que causa el juicio de Dios contra el pecado. El dolor causado por el juicio que Isaías merecía por su pecado. Ahora observen cómo usó esta palabra Isaías en el capítulo 5. Regresen al capítulo 5, versículo 8 por un momento. Aquí hay 6 ayes. Isaías 5:8 dice, y es la misma palabra en hebreo, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Aquí Isaías pronuncia un ay. De nuevo, el ay expresa dolor por el sufrimiento que estas personas iban a enfrentar, porque Dios las iba a juzgar. ¿Por qué? Versículo 5, porque eran unos avaros. Y observen, versículo 11, Isaías 5:11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Aquí Isaías pronunció un ay, otra vez expresión de dolor por el juicio que Dios traería sobre los borrachos de Judá en ese entonces. Ahí mismo en Isaías 5, observen en el versículo 18, Isaías 5:18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Aquí Isaías pronuncia un ay en contra de aquellos que amaban el pecado. Lo jalaban, por así decirlo, como si fuera una carreta. Versículo 20, otro ay, Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí hay en contra de los que invertían los valores morales. Y observen el versículo 21, un quinto ay, Isaías 5:21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Un ay en contra de los soberbios. Y el sexto ay de Isaías 5, versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, los 6 ayes de Isaías 5 fueron contra los avaros, los borrachos, los que amaban el pecado, los que torcían los valores morales, los soberbios, los corruptos. Pero aquí observen en Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí. Isaías pronuncia un ay en contra de sí mismo. Al usar la palabra ay, aquí Isaías, escuche esto, está admitiendo ser un pecador igual que los avaros, borrachos, los que amaban el pecado, los que torcían valores morales, los soberbios, los corruptos de su época. ¿Acaso esto significa que Isaías estaba pecando igual que ellos, que era un hipócrita, que era un profeta que al mismo tiempo amaba el dinero y se emborrachaba y demás? ¿Proclamaba la palabra de Dios y vivía en el alcohol y amando el dinero y siendo un corrupto? No. ¿Qué significa entonces esto? ¿Por qué Isaías pronunció un ay en contra de sí mismo al mismo nivel que los ayes que pronunció en contra de todas estas personas? Porque él reconoció, escucha, que era un pecador igual que ellos. Y por ser un pecador, merecía el juicio de Dios. Y ese juicio era la muerte. Esto muestra la humildad de Isaías. Y hermanos, piénsenlo, entre los israelitas de su época, probablemente no había un hombre tan obediente a Dios como él. Pero Isaías reconoció que era un pecador que merecía la muerte. Esta es la realidad de todo ser humano. Debemos recordar esto. Delante de Dios somos igual de pecadores que cualquier otro ser humano. Escucha, aunque expresamos, aunque manifestemos nuestro pecado de diferentes maneras. Algunos manifiestan su pecado en su soberbia, otros roban, otros mienten, pero todos somos pecadores. Y aún los más religiosos externamente son pecadores. Recuerda, a los ojos de Dios, el hecho de que
estés saboreando el pecado internamente, el hecho de que estés deseando pecar o cometiendo, imaginando pecados en tu mente, a los ojos de Dios tiene el mismo grado de culpabilidad moral que si cometieras el hecho externamente. Quizás no son las mismas consecuencias, claro, pero recuerden, Romanos 3, 9 al 11, todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí en el versículo 5 de Isaías 6, Isaías reconoció que era igual de pecador a los ojos de Dios que aquellos borrachos, corruptos, avaros y demás del capítulo 5. Él se veía al mismo nivel que ellos, delante del Dios Santo. Por eso dijo, versículo 5 de nuevo, entonces dije, ay de mí, y continúa, que soy muerto. En el hebreo, estoy destruido. Observen que en la siguiente frase Isaías explicó por qué dijo que iba a morir. Aquí prácticamente dijo, ay, voy a morir. ¿Por qué? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Al ser confrontado por la santidad de Dios, recuerden, ahí en el versículo 3 nos dijo que los serafines el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el versículo 4 vemos la santidad de Dios en relación a su juicio. Y en el versículo 5, Isaías responde ante esta confrontación de la santidad de Dios. Al ser confrontado por la santidad de Dios, él fue consciente de su pecado. Ahora observen que aquí él dice, siendo hombre, Isaías 6:5, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Por qué dijo esto? Porque si sus labios eran inmundos, sucios, era porque su corazón era sucio. Mateo 12 lo dice, recuerdan, de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Pero observen que otra vez se coloca aquí en el versículo 5 al mismo nivel que el resto de israelitas de Judá, el pueblo en medio del que vivía. Véanlo de nuevo en el 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. No dijo, ay Señor, yo soy el más santo de todos estos pecadores, pero yo, Señor, gracias porque no soy como ellos, como el publicano de Lucas 18. No, él aquí está diciendo, Señor, yo soy igual que los que me rodean. Tanto Isaías como Judá eran sucios, inmundos, frente al Dios perfecto, santo y consciente de su pecado. Sabía que merecía que Dios lo matara. Aquí vemos que Isaías entendió que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Recuerden que aquí Isaías está viendo la gloria del Señor Jesucristo, Juan 12:41. ¿Se acuerdan de alguien más en el Nuevo Testamento que vio la gloria del Señor Jesucristo encarnado? E igual que Isaías fue azotado, fue impactado por la conciencia de su pecado. Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro en Lucas 5:8? En Lucas 5:8, después de que Pedro vio una muestra milagrosa del poder del Señor, en Lucas 5:8 nos dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ven la misma respuesta? Hermanos, aquí hay una gran verdad. Para ver tu pecado, necesitas ver la santidad de Dios revelada en su palabra. Necesitas compararte con Dios, no con otros. No puede ser, vean, al publicano, no puede ser en Lucas 18, no puede ser como el publicano de Lucas 18. Vean el contraste. Lucas 18, versículo 9, ¿recuerdan esta parábola? Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, versículo 11, ¿recuerdan? El fariseo era
el más religioso de la sociedad judía de la época. Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No podemos ser como él. Esta va a ser la respuesta que vamos a tener, una respuesta soberbia si nos comparamos con el de al lado, porque siempre va a haber alguien externamente más impío que tú. Sin embargo, cuando te comparas con Dios, vas a ser como Isaías, como el publicano mismo. En Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano pudo haber encontrado otro publicano peor que él, ¿no es cierto?, en términos externos. Pero él dijo: Señor, no tengo yo nada que reclamarte, solo te pido que seas propicio a mí. Significa, satisface tú la ira en contra del pecado que yo merezco. Señor, yo no te puedo ofrecer nada, yo solo te puedo ofrecer pecado y reconozco que merezco el juicio. Solo no estoy en una posición de demandarte nada, no puedo demandarte nada, merezco tu juicio y punto. Ten misericordia, no me des lo que merezco. Es lo único que podemos pedirle al Señor. Y escucha, si no llegas a ese punto, no puedes ni siquiera ser salvo. Ese es el punto en el que tienes que estar para que Dios te salve. Por eso dice el versículo 14, Lucas 18:14, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escucha, si no llegas al punto en el que reconoces que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado, y que no mereces nada más que su juicio, no puedes ser salvo. Porque si tú crees que en ti hay algo un poquito más de eso, no puedes ser salvo. Estás buscando la salvación por tus obras. Estás siendo como el fariseo. No soy como aquel. ¿Sabes qué? Eso muestra soberbia, como lo vemos aquí. Necesitas compararte con Dios. Y aún ya como cristiano tienes que vivir comparándote con Dios, no con otros. Recuerden, hermanos, necesitamos estar comparándonos con Dios. ¿Cómo? Tienes que estar continuamente consciente de la santidad de Dios. ¿Y cómo haces eso? Viendo su gloria como Isaías. ¿Cómo? Ya lo vimos, estudiando su palabra. Véanlo en Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5 es una ilustración en el Sermón del Monte. Estar continuamente estudiando la palabra de Dios, donde vemos la santidad de Dios, donde nos recuerda la norma de ausencia total de pecado de Dios, y nos va a confrontar, nos va a mantener conscientes de nuestra pecaminosidad. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, ¿quién nos enoja pecaminosamente? Todos. Somos unos homicidas en términos de culpabilidad moral a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso nos mantiene humildes. En resumen, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque tengas años de cristiano, aunque tengas 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de cristiano y hayas ido a 2, 3, 4 campamentos al año y te sepas de memoria versículo tras versículo, aunque hayas estudiado y predicado, ¿eres igual de perfecto que Dios? Por supuesto que no. ¿Acaso ya, porque pasaste 10, 20, 60 años estudiando la Biblia, ya no tienes deseos ni pensamientos pecaminosos? ¿Ya no te enojas con nadie? Claro que no. ¿Se dan cuenta? Necesitamos estar continuamente comparándonos con Dios, viendo la gloria de Dios en su palabra, para que, al igual que Isaías como cristiano,
obediente, cuando ves la santidad de Dios en su palabra, vas a ver tu pecado y eso te va a mantener humilde. Eso te va a humillar y también va a evitar, escucha, que envidies a otros. Estas son implicaciones prácticas. Si estás viendo la santidad de Dios en su palabra, estás viendo que quedas muy corto de donde debes estar, eso te va a mantener con los pies en la tierra, por así decirlo. De hecho, con la nariz en la tierra. ¿No es cierto? Y en algún momento, si te ves tentado a enorgullecerte, a ensoberbecerte, vas a recordar que en mí, como dijo Pablo, no mora el bien. No hay nada bueno en mí, Romanos 7. Yo sé que lo que tengo que no es pecado es por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Y no vas a ser, recuerdan, como Nabucodonosor en Daniel 4, cuando se está, por así decirlo, parándose el cuello de Babilonia, y dijo en Daniel 4, versículo 30, habló el rey y dijo en Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No vas a actuar así cuando estás consciente de que eres un pecador. Te va a mantener humilde. Y también escucha, cuando ves que Dios concede bendiciones en su gracia a otros, que otros tienen cosas a nivel temporal, bendiciones temporales que tú no tienes, esta verdad te puede también guardar de envidiar a otros. ¿Por qué? Porque te va a mantener concentrado en la santidad de Dios y su gracia, no en compararte con otros y pensar que mereces lo que ellos tienen. No mereces nada más que el juicio de Dios. Y si a Dios le agradó darle al de al lado de ti, a tu vecino o a tu pariente, bendiciones que a ti no te dio, a lo mejor él tiene un físico que tú no tienes, a lo mejor ella tiene un marido que tú no tienes, a lo mejor él tiene un auto o una ropa o una casa que tú no tienes. ¿Sabes que eso es entre él y Dios? ¿Se dan cuenta? Porque finalmente tú eres un pecador igual que él y Dios trata con cada uno. No tienes tú ni siquiera el derecho de estar cuestionando a Dios porque él sí y a mí no. ¿Estás en una posición para estar cuestionando a Dios? No, Dios así le agradó. Dios así quiso. En cierta manera recuerdan como Pedro cuando le dijo en Juan 21:21, hablando de Juan, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Se acuerdan? Y en Juan 21:22 Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En cierta manera así es. ¿Y qué te importa, por así decirlo? ¿A ti qué te importa? Si Dios le quiere dar en su gracia bendiciones que a ti no te quiere dar, o si Dios en su gracia te quiere dar a ti bendiciones que al otro no le da. Si te las quiere dar, hablando de bendiciones temporales, pues por su gracia, no puedes ensoberbecerte. Eres una persona de labios inmundos, igual que cualquier otro ser humano, y si al otro le quiere dar algo que tú no tienes, pues es cosa de él. ¿A ti qué? ¿No es cierto? El punto aquí es que estas son implicaciones prácticas de mantenerte concentrado en la santidad de Dios y en su gracia. No te compares con otros para que no otros peores a ti externamente para exaltarte a ti mismo, ni te compares con otros que tienen en términos temporales cosas que tú no tienes y pensar que mereces lo que ellos tienen. No, recuerda, no mereces nada más que el juicio de Dios, porque eres un pecador y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Isaías lo entendió. ¡Ay de mí que soy muerto! Dios es santo. Tú y yo, todo ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, todos somos pecadores que merecemos su juicio. Y si no nos ha juzgado en el infierno eterno, ¿por qué es? Por gracia. Porque nos da lo que no merecemos. Porque te ha dado lo que no mereces. Y no estás en lugar de juzgar si otro humano merece algo o no. Dios decide eso. Mantente concentrado en la santidad de Dios, no en ti ni en otros, especialmente cuando veas redes sociales, Facebook, Twitter, lo que sea. Y la mayoría de la gente, obvio, usa las redes sociales para desfilar ahí, ¿no es cierto?, sus méritos. Mira mi auto, mira mis vacaciones, y tú ni siquiera tienes dinero para irte a comprar un helado a la esquina, ¿no es cierto? Y la tentación es,
me estoy muriendo de envidia, de enojo y viéndome tentado, ¿no es cierto? Mira, mis amigos, y tú no tienes ni siquiera tu perro para hablar con él. Y te ves tentado a envidiar, enojarte a lo mejor, pero ahí está Facebook y obvio, todo es un desfile ahí. Muchas veces no es más que no es más que una competencia de soberbia, ¿no? A ver quién tiene más, a ver quién logra más. Normalmente no ven en Facebook, miren, les voy a compartir cómo el Señor me quebrantó. La mayoría de la gente no hace eso, inclusive cristianos, ¿o sí? Les voy a platicar la aflicción que estoy viviendo. La mayoría no hace eso. La mayoría todo es que hollywoodesco, todo es de peli, ¿no es cierto? De película. Mira nada más, ve cómo se ve. Y claro, no te voy a decir ahí que retocó la foto para quitarse 2, 3 arrugas y ponerse lo que quería ponerse para que se viera así como modelo. No. Todos somos unos pecadores. Todos somos unos pecadores. Y necesitamos mantenernos concentrados en la santidad de Dios. Y solo así, escucha, vas a estar realmente contento. Puede parecer contradictorio, pero Pablo así lo vivió en 1 Timoteo 1. Él mostró, solo así vas a estar gozoso. 1 Timoteo 1 lo dijo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿se acuerdan? Y en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y abrió el párrafo diciendo, doy gracias al que me fortaleció, en 1 Timoteo 1:12, y lo cerró diciendo, y lo cerró en alabanza, por tanto, al Rey, ¿recuerdan? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podía Pablo vivir agradecido y gozoso, alabando a Dios, cuando acaba de decir que él era el primero de los pecadores? ¿Cómo es posible eso? Porque eso es lo que pasa en la vida de un cristiano que tiene esa perspectiva. Cuando entiendes que Dios es santo y lo único que mereces tú es su juicio porque eres un pecador que no le puede ofrecer nada más que su pecado, le das gracias a Él porque ves su gracia en tu vida y estás gozoso, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Isaías 6 vemos 4 elementos del envío del Señor de Isaías que te muestran su gloria. Ya vimos cómo el Señor se reveló a Isaías, cómo lo confrontó en segundo lugar, y vean en tercer lugar cómo el Señor limpió a Isaías. Isaías 6, 6 y 7. Observen cómo el Señor limpió a Isaías. Isaías 6, 6. Recuerden que en el 5 reconoció su pecado, pronunció prácticamente un ay, reconociendo que merecía la muerte por su pecado. Isaías 6:6, observen cómo respondió Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué es esto? Como dice un autor, representa el altar de incienso en el cielo, simbolizando la obra de purificación de Dios, como en Apocalipsis 8, 3 al 5. Y observen lo que hizo este serafín, versículo 7, Isaías 6:7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio, en el hebreo expiado o cubierto tu pecado. Esto significa que la ira de Dios fue satisfecha y su culpabilidad fue quitada y su pecado perdonado. Observen, hermanos, aquí la gracia pura de Dios. Isaías era un pecador, versículo 5, que merecía juicio, pero en el versículo 6, Dios escogió darle lo que no merecía, concederle perdón de su pecado. ¿Qué hizo Isaías aquí? ¿Algún mérito? ¿Le pidió inclusive a Dios que lo limpiara? No, él no hizo nada más que reconocer su pecado. Claro, como lo vemos en otros textos, la misma confesión es la obra de gracia de Dios, como lo ilustra 1 Corintios 12:2, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Acaso esta fue limpieza espiritual para salvación? No, esta fue limpieza espiritual para servir, no para salvación. ¿Por qué decimos esto?
por el énfasis del capítulo 6. Claro que esto ilustra cómo Dios salva a un pecador, pero esta fue limpieza espiritual para servir, no para ser salvo, porque el énfasis del capítulo 6 habla de que Dios lo envió a predicar y por lo tanto concluimos que esta fue limpieza para servicio, no para salvación. Pero aquí tienen ustedes un modelo de cómo enfrentar nuestro pecado como cristianos. Lo identificas a la luz de la santidad de Dios revelada en su palabra, lo confiesas a Dios y 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún en el área del servicio, así debe ser con nosotros como cristianos. Dios nos tiene que limpiar para que podamos servirle. Recuerdan en 2 de Timoteo 2, 20 al 22. En 2 de Timoteo 2, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ahí en el contexto de doctrina falsa y pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y les recuerdo, hermanos, tu servicio es todo lo que haces en tu vida. Si pues coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra vida entera, Romanos 12:1, debe estar dedicada a Dios. No es nada más cuando vienes aquí y ayudas de alguna manera a la iglesia local. No, como cristiano, todo lo que haces en tu vida es una expresión de servicio a Dios. Tu trabajo, estudiar para una prueba, algún deber de la escuela, cuidar a tu familia, cambiar un pañal, mamá, limpiar un excusado, cuidar tus hijos, cumplir tus responsabilidades en el trabajo, competir en un deporte, prepararte para un examen, servir a la iglesia, tu vida entera es una expresión de servicio a Dios. Y de nuevo, por ser este el Señor Jesucristo, recuerdan, según Juan 12:41, esta autoridad que vemos aquí en Isaías 6 y 7, esta autoridad sobre los ángeles y sobre el pecado la mostró el Señor en su ministerio terrenal. ¿Se acuerdan en Mateo 4:11? El diablo entonces le dejó después de la tentación y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí está, antes de la cruz, antes de la encarnación y durante la encarnación igual. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre los ángeles y sobre el pecado. Ahora observen el cuarto y último elemento del envío del Señor de Isaías que te muestra su gloria. Ya vimos cómo el Señor se reveló a Isaías en primer lugar, cómo el Señor confrontó a Isaías en segundo lugar y cómo el Señor limpió a Isaías en tercer lugar. Y observen finalmente en cuarto lugar, para terminar con esta sesión, cómo el Señor envió a Isaías. El Señor envió a Isaías. Esto lo vemos aquí en Isaías 6, 8 al 13. Obsérvenlo. Isaías 6, 8. ¿Después de qué? De que Dios lo limpió en el versículo 7. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Observen aquí el pronombre nosotros no explica claramente la Trinidad, pero sí apunta a la Trinidad, lo cual esta doctrina es, como ustedes saben, desarrollada en el Nuevo Testamento, pero aquí ya vemos cómo este pronombre nosotros apunta a la Trinidad, porque recuerdan, ¿a quién vio Isaías? Versículo 5 al final, al Rey singular, Jehová de los ejércitos, y luego aquí habla el Señor, versículo 8, después oí la voz del Señor singular, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos la disposición de Isaías. Y escuchen, ni siquiera tenía idea de lo que tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Esto es disposición sin condiciones. No preguntó, bueno, a ver, ¿quién irá por nosotros? A ver, Señor, una pregunta.
¿A qué? ¿Hacer qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? No. ¿Quién irá? Yo voy. ¿Y qué? No sabía ni qué hacer, pero él dijo, yo voy. Esto es disposición. Y observen cómo le respondió Dios, versículo 9. Y dijo, anda. En otras palabras, Dios envió a Isaías. Recuerden, Juan 12:41, este es el Señor Jesucristo. Así como aquí antes de su encarnación envió a este predicador, así también volvemos a ver en la encarnación, después de la resurrección, de hecho, que el Señor envió a predicadores en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Gran comisión, Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id, ¿se acuerdan? Y haced discípulos. Entonces, Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dijo, versículo 9, una vez más, obsérvenlo. Isaías 6:9, Dios dijo, anda y di a este pueblo. Escuchen esto. Oíd bien. La idea en el hebreo es sigan oyendo y no entendáis. Ved, por cierto, en el hebreo, sigan viendo, mas no comprendáis. ¿Qué le está diciendo Dios aquí en Isaías 6:9? Le dijo esto, ve a predicarles aunque no van a creer. Ve a predicarles, nadie te va a hacer caso. Ve a predicarles y aunque oigan y oigan, no van a creer. ¿Se imaginan? Si hubiéramos sido Isaías, ya me embarqué en esto, ¿y ahora qué voy a hacer? Qué desalentador, ¿no es cierto? Vas a ir a predicar y nadie te va a hacer caso. Vas a ir a predicar, Isaías, nadie te va a oír. Versículo 10 lo remarca. Engruesa, en el hebreo, haz no receptivo el corazón de este pueblo. El corazón, recuerden, significa aquí, como a lo largo de la Biblia, la mente, la voluntad, los sentimientos. Entonces dice el versículo 10, engruesa, haz no receptivo el corazón de este pueblo y agrava, en el hebreo endurece sus oídos y ciega, significa cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad o curación. Aquí Dios está diciendo que los iba a endurecer. ¿Por qué? ¿Por qué los iba a endurecer? Porque versículo 9, persistieron en rechazar. Y Dios, escucha esto, juzgó su rechazo endureciéndolos. Esto volvió a suceder en la época del Señor con sus parábolas, como lo vemos en Mateo 13, citando este texto. La predicación de Isaías fue usada por Dios en su época para encubrir la verdad de los judíos. Ellos prefirieron amar su pecado que volverse en arrepentimiento y obediencia a Dios. Y siglos después, en los días del Señor, Jesús hizo exactamente lo mismo con las parábolas. Ocultó la verdad de las multitudes que prefirieron el pecado antes que someterse a la verdad. Y vean nada más qué tragedia. Los judíos de la época de Jesús eran iguales a los de la época de Isaías, insensibles a la palabra de Dios. Hermanos, aquí hay una verdad aterradora. Este es un potente recordatorio del juicio de Dios contra el pecador, escucha, que se aferra a su pecado. Si tú te aferras a tu pecado, Dios puede cegarte como juicio por tu pecado, para que no te arrepientas. Si tú persistes en rechazar la palabra de Dios, aunque profeses externamente ser cristiano y en lo más profundo de tu corazón sabes que no lo eres, lo que más deleita tu vida es el pecado, y no eres más que un religioso externamente, Dios puede llegar a un punto en el que dice, ¿eso es lo que quieres? ¿Quieres persistir en tu pecado? Te ciega y no hay esperanza. ¿Hay alguna ilustración de esto en la Biblia? Sí. Véanlo, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 10. Esto va a suceder, según este texto, con los incrédulos que persistan en su pecado en la época de la tribulación futura. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 12. Escuchen lo que dice este texto tan escalofriante. 2 de Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo que está por venir.
Segunda de Tesalonicenses 2:9. Escuchen esto. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y escuchen esto. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora escuchen el 11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto, ¿cómo que por esto? Como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, al final del 10. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, versículo 12, a fin, segunda de Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es aterrador, ¿no es cierto? Lo vemos ahí en el texto. Versículo 10, ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2:11, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados. Escalofriante, ¿no es cierto? No podemos jugar con Dios, hermanos. Él es el juez del universo, el rey. Es paciente, sí. Pero es algo trágico cuando alguien persiste en rechazar, en rechazar, en rechazar. Y por eso las Escrituras dicen, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se acuerdan en Hebreos 3? Si estás oyendo en este momento que Dios está usando su palabra para hacerte ver, mira, estás mal, tienes que dejar ya esta vida, tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que arrepentirte. Hazlo hoy, nada de que después. No es posible que no haya un después. Recuerdo hace años cuando, en mis años de bachillerato, cuando el Señor me permitió oír la palabra y me salvó, tenía un amigo muy cercano, era mi mejor amigo antes de ser cristiano, y le empecé a hablar del Evangelio y demás. Yo estaba, como decimos en México, estaba en la fiesta este amigo, ¿no? Es igual que yo antes de ser cristiano, y yo le decía, mira esto, y me decía, sí, estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Me voy a esperar. Quiero vivir un poco mi vida, disfrutar de la vida, y ya después, ya cuando sea mayor, ya entonces entrego mi vida a Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Quiero pecar, no quiero dejar el pecado. Como si Dios le podemos decir, espérame, Señor, allá, agéndame, Señor, regreso en unos 20 años. Es la idea, ¿no es cierto? Espérame, déjame disfrutar, probar, y luego ya unos 20, 30 años, ya cuando la vea cerca la muerte, entonces ya entrego mi vida a Cristo, pero ya, no es así. Hoy, porque puede que no haya un mañana. Hoy, somos pecadores y merecemos la muerte. No podemos darnos el lujo de decirle, bueno, Señor, permíteme pecar un poquito más. Ay, por favor, Señor, dame unos añitos para pecar y luego ya. No. Ya estamos en problemas. Ya es una situación de emergencia extrema. Somos pecadores y merecemos su juicio hoy, ayer, de hecho. Y necesitamos arrepentirnos porque Dios nos da el privilegio de oír su palabra, no vaya a ser que en su plan no tenga Él en su gracia el concedernos mañana. Ahora regresando a Isaías 6, versículo 9, observen lo que dice otra vez el texto. Isaías 6, 9 y 10, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En este texto, hermanos, escucha la incapacidad del ser humano de responder a la palabra de Dios. Vemos que solo Dios puede darle la capacidad al ser humano para creer. ¿Lo ven aquí? Aquí vemos la autoridad de Dios de endurecer y, por implicación, de abrir el entendimiento. Recuerden, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. No hay quien busque a Dios. Segunda de Corintios 4:6, Dios tiene que mandar que de las tinieblas resplandezca la luz para que entendamos el Evangelio.
De nuevo, recuerden, aquí, de acuerdo con Juan 12:41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Recuerden que esto implica que, de acuerdo con Isaías 6, 9 y 10, el Señor Jesucristo es el soberano que salva a quien Él quiere. ¿Recuerdan? Cuando Él encarnó, Él afirmó que Él tiene la autoridad de salvar a quien Él quiere. Mateo 11:27, todas las cosas, dijo Él, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es el Rey, es el monarca supremo. No podemos engañarnos y decir, bueno, sí veo claramente que la Biblia enseña que Dios es el soberano, es Adonai, el que tiene la autoridad sobre toda la creación, pero eso sí, en lo único en donde no tiene autoridad es en mi salvación. Yo decido si le entro o no. Es ridículo, ¿no es cierto? Eso sí, yo ahí sí tengo toda la autoridad. Yo tengo la última palabra. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Digo, hermanos, aún en el contexto histórico era inconcebible, como lo estudiamos anoche, que hubiera un rey que no fuera un monarca con autoridad absoluta, mucho más este monarca que Isaías 6:1 nos dice que está sentado sobre un trono alto y sublime, sobre toda la creación. ¿No es cierto? Es ridículo, ¿no es cierto? Sí, pero esto va en contra del contexto cultural, que hay un monarca en donde a sus súbditos en ciertas áreas, no te preocupes, súbdito, ahí no te voy a molestar, ahí te voy a dar libertad para que tú decidas si vienes a trabajar o no de tal a tal hora. ¿Se imaginan? Sí, eso es algo que no es cierto en términos históricos, en términos bíblicos. Entonces, aquí en Isaías 6, 9 y 10, Dios le dice a Isaías que vaya a predicarle al pueblo, pero nadie va a responder. Y observen cómo respondió Isaías, versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? En otras palabras, ¿hasta cuándo voy a predicar y nadie me va a hacer caso? Vean esto, con esto terminamos, versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, en el hebreo desiertas, y sin morador, sin habitante, y no hay hombre en las casas, y la tierra esté hecho un desierto. Versículo 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Qué significa esto? Isaías debía predicar hasta el exilio babilónico, hasta que Dios usara Babilonia para llevarse como juicio a Judá por su pecado. Y versículo 13 concluye, y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, en el hebreo quemada, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En otras palabras, así como cuando podas un árbol y todavía queda la parte de abajo, así la simiente santa. La simiente santa se refiere a los pocos israelitas que creerían. Observen aquí, a pesar de la incredulidad de la nación que acabamos de ver en los versículos 9 y 10, habría un grupo pequeño que creería. ¿Qué es esto? Elección soberana. Observen esta verdad tan importante. En el versículo 5, Isaías correctamente reconoció su pecado y el de Judá. Era igual de pecador que ellos, igual de merecedor del juicio de Dios que ellos. Pero versículo 7, Dios escogió limpiar a Isaías, no a los demás. Isaías ni siquiera se lo había pedido. Y versículo 13, Dios escogió únicamente un remanente, no a todos. Hermanos, así es en toda época de la historia. Recuerden con quién estamos tratando. Versículo 5 al final. Con el Rey, Jehová de los ejércitos. Así es en toda época, incluyendo la actualidad. Y escucha, saber que hay un remanente debe motivarte a perseverar en tu fidelidad al predicar. Esto, en lugar de desanimarte, debe animarte a predicar, evangelizar, porque escucha, Dios tiene un grupo que Él ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo que va a creer. Si no fuera así, nadie creería, porque no hay justo en uno, no hay quien entienda, no hay quien ¿qué? Busque a Dios. Romanos 3, 10 y 11. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? ¿Por qué nos amó primero? Hechos 13, 48 lo enfatiza, creo que leyó esto
este texto José Luis en estos días, Hechos 13:48, hablando de los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Él lo hace, Él lo hace. Y hermanos, para concluir, observen una lección muy importante que mencionamos al principio. Isaías tenía que predicar sin importar los resultados. Dios, recuerden, le dijo en el versículo 9, anda. Y le dijo en el 9 y 10, Isaías, tú predica, nadie va a responder. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que venga el exilio, pero va a quedar un remanente. Predica, Isaías. Esta es una gran verdad. Debes concentrarte en ser obediente, no en los resultados que tu obediencia pueda producir a tus ojos. Debes concentrarte en ser obediente a Dios, no en los resultados que tu obediencia pueda producir a tus ojos. Este es el énfasis de las Escrituras. Fidelidad, no resultados. Primera de Corintios 4 nos dice, hablando de Pablo, 1 Corintios 4:2, ahora pues se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que Dios quiere es que seas obediente. Es que, oye, predico a todo mundo en la escuela, me esfuerzo, trato de ser obediente y nadie me hace caso. No importa, estás haciendo lo que Dios te manda hacer, sé obediente. Eso agrada a Dios. Ahora, imagínense si Isaías hubiera evaluado su ministerio por la respuesta de la gente a su predicación. Habría pensado, soy un ¿qué? Fracaso rotundo, porque nadie respondería. Pero Dios le mandó que predicara, aunque nadie iba a responder. Y es lo mismo para ti. Tú debes ser obediente en estudiar la palabra de Dios, obedecerla y no ver la respuesta humana a tu obediencia como un criterio definitivo de éxito o de fracaso. Escucha, el éxito en términos bíblicos se mide en la fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Tú sé obediente a Dios. En otras palabras, un hijo de Dios exitoso es el que es obediente a Dios, el que es fiel a Dios. Aunque externamente, por ejemplo, aquí nadie en términos humanos reconozca tu servicio al limpiar una banca, al guardar algo aquí en la iglesia, si tú lo haces en obediencia a Dios, has cumplido con tu responsabilidad ante Dios. Aunque tú como madre, tú como mamá no recibas el reconocimiento, ni el aplauso, ni la gratitud de tu marido e hijos por tu cuidado a ellos y tu casa, si tú lo haces en obediencia a Dios, has cumplido con tu responsabilidad ante Dios. Aunque aparentemente tus hijos no respondan al Evangelio, ni parecen mejorar su conducta después de que los has disciplinado y les has hablado del Evangelio y a lo mejor ya hasta son mayores, ya tienen hijos y hasta nietos y les hablaste por años del Evangelio. Tú sigues esforzándote en obedecer a Dios porque estás cumpliendo con tu responsabilidad. Y Él, y solo Él, determina el impacto de tu obediencia en los que te rodean. Qué verdad tan importante, ¿no es cierto? La vemos aquí. Aunque tengas un estudio bíblico con 2 o 3 personas, pero eres obediente a la palabra de Dios, te esfuerzas por estudiar y enseñar fielmente la palabra de Dios, has cumplido con tu responsabilidad. Él es el que determina el tamaño. Y una advertencia, hermanos, cuando nos concentramos en resultados antes que en obedecer a Dios, podemos llegar a desanimarnos porque los resultados no encajan con nuestras expectativas. Pero son nuestras expectativas, no necesariamente lo que Dios quiere. Y además, podemos terminar idolizando los resultados y pecando para producir resultados falsos. Por eso muchas iglesias usan métodos humanos, artificiales, para producir supuestas conversiones y forzar a la gente a obedecer para que externamente tengan resultados y así piensen que han cumplido. ¿No es cierto? Y en cuanto dejan de usar sus técnicas humanas de presión y manipulación, desaparecen los resultados porque no son más que una falsificación del producto real.
Oye, es que queremos tener más jóvenes en la iglesia. Mételes más música, menos Biblia, más música. Más chistes, menos Biblia. No. Hace unos años un hermano pastoreaba una iglesia allá en México y leyó un libro, este libro de la Iglesia con Propósito de Rick Warren, este libro que presentaba técnicas para que la iglesia local creciera en asistencia, y él decidió usar esas técnicas. Y mucha gente empezó a venir, de hecho se le llenó la congregación, el edificio. Y después, conforme estudió las Escrituras en mayor profundidad, se dio cuenta que no debía hacer eso, dejó de usar esas técnicas y se le vació la iglesia. Claro, era superficial porque se concentró en cosas superficiales, externas, innecesarias. Entonces, cuando evalúas el impacto de tu obediencia a Dios por lo que ves, puedes engañarte. Da tu máximo esfuerzo por obedecer a Dios donde estés, inclusive en tu trabajo, en la escuela. Es que me estoy esforzando por honrar a Dios, dando mi máximo esfuerzo, pero no me dan la beca en la escuela, o me estoy esforzando y en el trabajo no me promueven. Tú sé fiel, tú sé obediente a Dios, Él está en control, confía en que Él determina los resultados. Oremos para terminar. Padre, gracias por esta lección tan importante. Es tan fácil concentrarnos en lo visible, lo que a nuestros ojos produce nuestra obediencia. Tú sabes que es fácil desanimarnos en casa, en el trabajo, en la iglesia, cuando nos esforzamos para que alcancemos alguna bendición temporal. Quizás algún pariente se salve, quizás para alcanzar algo que en sí no es pecaminoso, pero no llega. Oramos, Padre, que esta perspectiva nos ayude a entender que lo que tú quieres es fidelidad, no resultados desde el punto de vista humano. Que seamos como Isaías, aunque haya veces en las que aparentemente no hay resultados, que no busquemos estrategias, medios humanos para alcanzar lo que pensamos que debemos tener, sino que nos concentremos en ser fieles, en ser obedientes. Las mamás, los papás, los abuelos, en ser fieles, en orar, en evangelizar, en seguir siendo un ejemplo, en seguir siendo una influencia evangelística para sus hijos, para sus nietos, aunque aparentemente pasan décadas y no ven resultados. Que tú los animes, sabiendo que tú eres el que abre el entendimiento, y que nuestro gozo se encuentre en saber que hemos hecho lo que tú nos mandas, no en que tengamos el impacto que creemos que debemos tener. Que nuestro gozo no dependa de medidas de resultados humanos, sino en ser obedientes a ti. Gracias, Padre, por este tiempo juntos, a través del Señor Jesucristo. Amén.